de que la cuestión de los valores, la cuestión de las convicciones acerca de lo que es justo o de lo que es correcto, las convicciones acerca del respeto a los derechos humanos, a la condición humana, pueden trabajarse en el orden de las razones y no solamente en el orden del voluntarismo. Ustedes, nosotros, estamos aquí hoy, no porque estrictamente se... armarnos y prepararnos con argumentos, con lógicas, con objetivos, con métodos para sostener estos juicios de valor. El tema de la ética... de actividades como este seminario es incluir esta temática en el rango de los debates de orden, entre comillas, científico. Yo sé que los temas de la equidad distributiva, de la misma situación en la misma empresa, estas famosas discusiones acerca de un despido, o acerca de los aumentos de salarios, o acerca de la carrera en la empresa, son materia opinable, discutible, pero cualquiera sean las opiniones y cualquier... o a los cielos sagrados. Son discusiones en un directorio, discusiones en una asamblea, discusiones con el sindicato, discusiones con...
la condición humana, afectan la vida en sociedad, afectan a la sociedad misma. De modo que las políticas... Las empresas en sus espacios. Porque ustedes, no sé yo, pero ustedes son buena gente. Nos hemos enterado de vuestras vidas personales a través de las presentaciones que han hecho para aspirar a este seminario. Aquí se trata de si además de ser buena gente, están en condiciones de evitar un despido con argumentos, si están en condiciones de que la tasa que se cobra por un crédito no sea usuraria, utilizando argumentos, que sepan cómo tratar con adversarios que plantean negocios fuera de la ley, con argumentos y no solamente desde el ámbito de la moralidad. Y yo y ustedes hoy aquí intentaremos elaborar precisamente argumentos. Esta invocación que acabo de hacer a tratar de razonar y no de pregonar, tratar de mostrar los avances y los retrocesos y no solamente amenazar o condenar, es el marco en el cual les ruego que entiendan mis apreciaciones. Yo no voy a recurrir al golpe bajo de la emocionalidad y del llanto frente a la imposibilidad de emplear a jóvenes que se gradúan y en cambio es nuestra responsabilidad encontrar caminos para que eso no ocurra y encontrar políticas para que eso sea resuelto y no solamente plantearlo como una injusticia vital, como un hecho desgraciado,
esta calificación de hecho desgraciada, es desgraciada en sí misma. No estamos reunidos para llorar sobre la leche derramada. Entonces yo voy a continuación a mencionarles 10 puntos que creo que nos permitirán ubicarnos en el tema de hoy, que refiere más concretamente al capital social, y luego de esta mención haremos un diálogo para seguramente mejorar y enriquecer estas 10 ideas que he preparado para la reunión de hoy. Si supiera de qué se trata, yo diría que a mí también me falta, ¿no? El documento que el colega Clipper está repartiendo estará también en la página del seminario, y hay también otro documento que subiremos el lunes del mismo tenor. Refiere al tema del capital social. Un componente. A lo largo de este seminario, ustedes recibirán conocimientos acerca de los 3 grandes componentes de una gerencia de excelencia, cuando la preocupación es la dimensión humana de las organizaciones. Esos 3 grandes componentes son la responsabilidad social corporativa, lo que llamamos las prácticas de buen gobierno y el tema del capital social. Estos 3 son los grandes componentes de la gerencia social. Para este curso, una gerencia de excelencia es la gerencia social. No quiero con esto decirles que se trata de una definición inevitable. Hay otras versiones, pero para este seminario nosotros asociamos la excelencia no con el marketing, sino con el respeto y el desarrollo de la condición humana en el trabajo. Entonces, el tema refiere a la
acabo de mencionar. Hay otras clasificaciones, pero entiendo que esta sirve para marcar que hay diferencias. Santander es un banco que tiene dueños. Ambos son bancos, pero el Credicop se plantea muchos más problemas cuando tiene que despedir a un empleado, porque los empleados son socios de la cooperativa. Conviene saberlo antes de tomar decisiones. Estudiar la gerencia de excelencia y por lo tanto la gerencia social lo que busca es integrar estos tres aspectos que siempre existen en los grupos de producción. El aspecto humano, social y cultural, el aspecto económico y el aspecto político. No habría problema de no ser que cada una de estas áreas tiene su propia lógica y detrás de cada una de estas áreas se mueven diferentes ideologías y diferentes prioridades. No es que este seminario consagre en primer lugar a la dimensión sociocultural, pero este seminario la reconoce como una condición. Es decir, podrán las organizaciones en general tener muchos objetivos, pero lo humano es una condición. No es tanto una cuestión de objetivos a alcanzar como de restricciones a la salud de la organización. Cuando lo económico está por sobre lo social, la organización
una organización estrictamente exitosa, no solamente una organización posicionada en su mercado, sino sustentable, entendiendo por sustentable aquello que es reconocido como deseable por la población, por el pueblo, por la comunidad, por la ciudad, por la nación, por el espacio donde esa organización. De los usuarios, una disposición de los ciudadanos, una disposición de los clientes a intercambiar con esa organización, a relacionarse con esa organización. Es decir, lo sustentable es reconocido, lo sustentable es aceptado, lo sustentable es legítimo. Nosotros enseñamos para que esta gama de grupos que yo mencioné sean sustentables. Y lo que nosotros enseñamos son conceptos, son modelos, son políticas que tienden a la sustentabilidad. Cuando yo dije hace unos minutos, no se preocupen que una vez que haya avanzado en la temática, vamos a hacer un diálogo sobre lo que queda de lo que yo dije, estoy tratando de que este curso sea sustentable. No puede ser un curso sustentable si depende solamente de lo que el profesor o en una empresa el gerente dice. No porque yo sea un buen tipo, sino porque es razonable lo que acabo de decir. Insisto, ubiquémonos en el terreno de lo razonable. Inclusive a veces hay conceptos deseables, pero que no son razonables. Esto se ve en los naufragios, en las crisis, en la pobreza, donde uno tiene que dejar de lado algunos razonamientos para seguir viviendo. Lo sustentable. No me refiero a lo sostenible económicamente. Nosotros los docentes sabemos de qué se trata. Es cohesiva, que la organización está en condiciones de desarrollarse y que la organización es gobernable. Quiere decir que lo sustentable admite tres
económico y social, no solamente crecer en el balance. No parece razonable decir que lo sustentable va camino a la desaparición. Parece más razonable decir que lo sustentable crece. Y un tercer elemento es la gobernabilidad. La gobernabilidad significa que en la realidad y respecto de un mismo banco, de misma fábrica de autos, del mismo supermercado, hay grupos diferentes que participan de esa alianza, de ese grupo, con intereses diferentes. La gobernabilidad significa que la organización tiene la capacidad de atender los intereses de las mayorías y también los intereses de las minorías. Es decir, que satisface simultáneamente, y por eso es gobernable, las demandas, los requerimientos y las necesidades de los proveedores, de los acreedores, de los accionistas, de los empleados, de los gerentes y de la población en general. Esa atención no es que con un solo producto satisface a todos. Es toda una difícil...
qué no es la realidad. Entonces, cuando uno compra un diario o cuando mira la televisión, tiene que saber lo que lee y lo que ve. Una adecuada descripción. Un segundo componente importante es la modelización, o sea, no basta con ver lo que pasa, sino que para una gerencia de excelencia se requiere explicar lo que pasa. Lo más sencillo es esta historia de las causas y las consecuencias, ir ubicando los hechos en un modelo, o sea, de lo que viene primero y lo que viene después. Primero viene el anuncio del gobierno, después viene la publicación del titular en el periódico. Pero no todas las realidades tienen un antes y un después. Muchas realidades tienen primero un después y después un antes. Es decir, que yo vine aquí por lo que me pasó. Que ustedes tienen que entender, tienen que practicar con su propia lógica, que es construir modelos de explicación. ¿De dónde viene la cosa? ¿Por qué llegamos a este punto? Y en una imagen gráfica es tomar un lápiz y los famosos triangulitos, cuadraditos, redondelitos y las flechitas. A ver si cierra o no. No basta la materia bruta de la noticia. Uno tiene que saber de dónde viene y a dónde va. Y un tercer ámbito o fase del conocimiento que ustedes van a adquirir y que ejercitamos gerencialmente en forma cotidiana, es el de la aplicación, el de la propuesta, el de la política. Financiero que está viviendo el mundo hoy en día se adjudique a las imperfecciones del sistema, es un ejemplo de querer llevar la discusión al modelo. Si el modelo se está aplicando tal como fue pensado, o si lo que estamos viendo no es una lógica derivación del espíritu de la usura, sino una imperfección del modelo. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a decir no, que en este caso lo que ustedes están discutiendo es que en la lógica del modelo esto tenía que pasar. Y no de...
otra perspectiva. Si ustedes creen que yo estoy aquí para lucirme, es una cosa. Si ustedes creen aquí que estoy para hacer un trabajo en el cual estoy muy comprometido, es otra cosa. Entonces, tengamos este reparo de saber que estudiar gerencia o aplicar gerencia implica, así como hemos distinguido entre empresas o el mundo de los negocios, organizaciones o el mundo de las ideologías y instituciones, o sea, el mundo de las reglas de juego, aquí estamos distinguiendo entre la descripción, la explicación y la propuesta. Un sexto punto es que la gerencia social o gerencia de excelencia para este seminario se manifiesta y se concreta en las organizaciones que tiene 5 conceptos fuertes. El primero es lo relacionado a los propósitos del capital social. Y los propósitos son construir un proyecto compartido. Un segundo aspecto del capital social refiere a la estructura. Y este concepto tiene de rico, de novedoso, el concepto de estructura dentro de la idea del capital social, que es su referencia a la red de relaciones, a la transversalidad en las relaciones en la organización, a la trama, a la red, a los lazos. No he mencionado, porque eso es lo que contrapone la idea del capital social, las palabras jerarquía, la palabra dependencia, la palabra obediencia. Entonces, respecto de la estructura, dentro del capital social, vamos a entender el diseño de una trama de relaciones sin importar tanto quién es gerente y quién es empleado, quién es operario y quién es supervisor, quién es directivo y quién es ejecutivo. Eso es estructuralmente lo importante en el capital social. Aquí hay capital social, si ustedes entienden, que a mí me toca en este momento, dentro de una trama de relaciones de la cual soy parte,
la función de hablar, pero esa función no marca una desigualdad de quienes componen el curso. Es una función, es una diferencia, así como ustedes ejercitarán las suyas en algunos minutos más. Una cosa es ver como que hay una persona en el escenario que tiene el poder de la palabra, y otra cosa es ver a una persona que está en la fase de inicio de un diálogo. Este último es el concepto del capital social del seminario, visto desde la estructura. Quiere decir que nosotros aquí estamos estructurados en este trabajo desde la óptica del capital social, más otros allá, muchos abajo. Entonces, dije capital social respecto de propósito, capital social respecto de estructura. Ahora digo, capital social respecto de los procesos. Y en términos del concepto de procesos, ustedes saben que un proceso es una actividad recursiva. Permítame un ejemplo, comprar, vender. Se compra todos los días, se vende todos los días, es un proceso o comercial o de abastecimiento. Pero yo digo ahora que hay tres procesos vitales para el capital social, que son las comunicaciones, el aprendizaje y la asociatividad. Armando proyectos, más allá y además de las aulas, que son los lugares oficiosos y oficiales de trabajo. La gente sale del aula, se va a un seminario, el seminario aparecen profesores de distintos lugares, se crea un tema y allá vamos. Eso es una prueba de esta capacidad de rearmarse y de adaptarse para aprender. Y el tema de la asociatividad es esta capacidad de pensar en hacerlo con los demás. O sea, que la gente que está en la organización no ve la tarea como algo que tiene que hacer esa persona, sino que siempre se ve
no es que cuando hay capital social, no es que cada uno hace lo suyo, sino que todos hacen lo que corresponde en aras de un proyecto compartido que ya les mencioné en el primer punto. Y un quinto y último factor del capital social es el tipo de cultura que se instala en la organización. Y es una cultura, como decíamos al inicio de esta reunión, basada en valores, una cultura basada en creencias, una cultura basada en principios, una cultura basada en compromisos, no una cultura material, monetarista, basada en un octavo punto. El concepto de capital social llega a los estudios gerenciales por distintas vertientes, algunas especulativas e interesadas y otras derivadas del deseo de hacer las cosas bien. La vertiente que aún está muy vigente, una segunda escuela que es el funcionalismo, que refiere a la empresa como sistema, donde la idea es que los individuos cuentan solamente como partes de un todo, pero que el todo los sobredetermina. Es decir, ustedes como estudiantes son importantes, pero lo que hacen en la facultad es lo que la facultad determina. Van a los cursos que se diseñan, tienen los profesores que eligen el consejo directivo y las materias que el programa establece. Ustedes siguen siendo parte de un sistema, pero el sistema los sobredetermina. Ese es el enfoque especulativo del capital social, visto desde la escuela funcionalista u orgánica. Y una tercera escuela, o enfoque, o perspectiva, o visión gerencial, es la estructuralista,
soluciones no son equilibrios, no son armonías, no son conjuntos ordenados, no son medios coherentes con los fines a los cuales se aplican. La versión lúcida del capital social es la que advierte a los gerentes que los componentes de una empresa social. Lo dije. De una, ya van 1000 veces que lo digo. De una. Esta vez lo digo sudando más, es una cosa, un ambiente tenso. Entonces, insisto en esta cuestión. Si a mí me llaman para explicar el tema del mejor funcionamiento de un banco, del mejor funcionamiento de una fábrica o de un supermercado. Dejemos por unos minutos las instituciones y las organizaciones sin fines de lucro. Yo utilizaría el concepto de capital social cuyos factores he mencionado en un punto. Que ese mundo, esa realidad de que un periódico se crea para decir lo que ocurre, pero debe publicar lo que los anunciantes le permiten. Ese mundo de la televisión, que es un medio que entra al comedor y al cuarto de dormir de la familia, con programas que degeneran sus mentes, sobre pretexto que existe el zapping. Ese mundo de la medicina proletarizada, donde los pacientes están sometidos en lo más importante para ellos, que es su salud, a los dictados del laboratorio y los visitadores médicos, antes que al conocimiento de los médicos. Ese mundo de los políticos en sus organizaciones, que deben prometer lo que saben al decirlo, que no es cumplible. Ese mundo de la educación de ignorantes, porque la verdad no es soportable. Ese mundo de las economías empresarias que se equilibran, entre comillas, utilizando el salario como variable de ajuste o la desocupación. Ese mundo de los bancos que coloca los créditos para empresas necesitadas a una tasa tal que termina por llevarlas a la quiebra. Ese mundo complicado. Si no tiene el mundo de los negocios una solución única, final, tiene sí la posibilidad de encarar algunas estrategias que disminuyan el nivel de conflicto y que afecten lo menos posible a la condición humana. Y esa es la inteligencia en el ámbito de la complejidad del enfoque del capital social. Quiero decirle con esto que es muy difícil conjugar la frase ética de los negocios, pero sí que hay un espacio para mejorar la calidad de vida, aún con las restricciones propias que he mencionado yo
en las contradicciones de hace unos minutos. El capital social como concepto, como la gerencia social como concepto mayor, aporta, es una intervención en las dualidades que caracterizan, por ejemplo, a un curso universitario, donde los profesores no pueden decirle lo que saben a los estudiantes, porque ellos salen al día siguiente. En cada momento de cada individuo. Entonces, este par individuo-organización es un problema. Como lo es también el problema entre las estrategias y la identidad. La palabra y el concepto de estrategia refiere a las formas que tiene la empresa de adaptarse a la demanda de los mercados. Y el concepto de identidad refiere a las raíces de la empresa, a su historia, a las condiciones que la hacen cohesiva, a la figura del dueño. Y es una relación muy problemática esta de adaptarse o tener que adaptarse cotidianamente a reglas de juego tan impersonales y crueles como la de los mercados a través de las llamadas estrategias, y simultáneamente en la misma empresa respetar lo que ustedes llamarían la cultura de la organización. Ambas partes de la ecuación son necesarias, ambas sufren y ambas avanzan. Avanza el individuo incorporando nuevos conocimientos en una organización que lo inhibe en alguna medida. Porque un individuo en una organización no puede elegir lo que a él le gusta, no puede elegir lo que él cree que está en condiciones de hacer mejor. Es la organización, los directivos, los consejos accionarios, lo que resuelven por él. Esta frase "resuelven por él" no tiene solución. Los individuos no pueden resolver por la empresa, y las empresas sí resuelven por los individuos. Estoy hablando
existen relaciones de poder. El poder no es una creación de los dueños o de los accionistas, es una creación social. En tanto hay agrupamientos humanos, surgen diferencias derivadas de distintas capacidades, de distintas disponibilidad de recursos, de distinta información. Quiere decir que el poder está para quedarse. Pero también se necesita, y está para quedarse, el compromiso, la voluntad, la adhesión de los trabajadores. Entonces, el poder está para quedarse. El compromiso, la voluntad y la adhesión de los trabajadores también es necesaria. No es imaginable una organización que esté sustentada exclusivamente en las órdenes. No lo es, porque durante el día la mitad de las cosas que pasan son impensadas e imprevistas. Y ese espacio de lo no pensado y de lo imprevisto es cubierto con la buena voluntad del trabajador, con su inquietud por enfrentar problemas que nadie les anunció. Y ellos lo hacen en un marco de relaciones de poder. Quiere decir que hay una dualidad entre el poder de la nota que tiene un profesor y la necesidad que tiene el profesor de que el alumno ponga voluntad en lo que estudie. Otra dualidad importante es la realidad del pragmatismo y la realidad de los valores. El mundo de los negocios sobrevive porque hace lo que tiene que hacer. No puede hacer lo que no tiene que hacer. Cuando yo digo que un ejecutivo, que un gerente hace lo que tiene que hacer, quiero decir que observa el comportamiento de los precios de sus competidores y se ajusta a eso. O lanza una campaña publicitaria y se sobrepone a la estrategia de su competidor. Significa crudamente que no se puede tener costos por encima de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Hacer lo que hay que hacer es ajustar los costos. Significa que no se puede producir lo que a la gente le gusta hacer, sino que hay que producir lo que se puede vender. Pero simultáneamente a este pragmatismo tan directo de publicar los libros que la gente va a leer y no lo que la cultura requiere, en el caso de una editorial, ese pragmatismo, ese endiosamiento de la praxis, de la práctica, de lo que funciona, de lo que opera, coexiste con la cuestión de los principios. Los principios, las reglas de comportamiento voluntariamente asumidas,
Hace a la credibilidad, a la confiabilidad y a la expectabilidad como elementos constitutivos de una empresa que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con los principios, que tienen que ver con las creencias, que son cosas que no se replantean todos los minutos, ni todas las horas, ni todos los días, ni todos los meses. Por eso son valores, por eso son principios y sustentan la posibilidad de un trabajo coordinado. El pragmatismo es lo opuesto. Hago lo que tengo que hacer, no lo que debo hacer, no lo que hemos convenido, no los acuerdos constitutivos. Propósitos, la estructura, los procesos, el comportamiento y la cultura a la cual me he referido como componentes de esta estrategia de capital social hace unos minutos. Y vamos al punto 10, que es el 9. El 9, compútelo. De la complejidad que conviene distinguir. Si quieren una síntesis del punto 8 y del punto 9, definimos el punto 8 como el punto de la complejidad de... en la cual convive. Entonces sintetizo estos puntos 8 y 9 con la idea de que ser gerente es enfrentar cotidianamente la problemática, que es algo más profundo, porque además de ser un problema es una dualidad, y además de ser una dualidad es una contradicción, y además de ser una construcción es un dilema entre lo que está determinado y lo que emerge, lo que se construye, lo que resulta de los comportamientos humanos en los espacios impensados inciertos, cambiantes.